Bueno, la doctora María Angélica Rivarola es bióloga, médica y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el estudio del estrés, neurociencia del desarrollo, neuroendocrinología del comportamiento y trastornos relacionados con el estrés. Profesora de Fisiología Animal y Fisiología de los Sistemas Nervioso y Endocrino de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora de CONICET del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, miembro del Consejo Académico del Doctorado en Neurociencias de la UNC. El grupo de investigación trabaja sobre los efectos de las hormonas del estrés en el cerebro. Después, la exposición a estrés crónico o frente a eventos adversos de la vida temprana y de qué manera pueden alterar el comportamiento, la función celular y de red en el cerebro o aumentar la vulnerabilidad a diferentes enfermedades. En los últimos años, el grupo de investigación se ha centrado en la neurociencia de la maternidad y el papel de la experiencia reproductiva en la salud mental materna, en el cerebro y el comportamiento de la madre y la descendencia. La plasticidad en el cerebro femenino a lo largo de la vida se ha convertido recientemente en un campo de investigación científica en crecimiento. Esto ha llevado a comprender que la transición a la maternidad está marcada por algunos de los cambios más significativos en la plasticidad cerebral en el cerebro femenino adulto. Con ustedes, la doctora María Angélica Rivarola, un gusto. Bueno, gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que cuando empezamos a charlar hace un tiempo con Juli, me entusiasmé enseguida con participar en estas charlas, de alguna manera para visibilizar cuál es también el rol de la mujer en la academia y en los ámbitos científicos. Me parece importante estos movimientos que nos sirven para repensar en qué lugar estamos, ¿no? Y para no aburrirlos con demasiados detalles técnicos, voy a contarles un poco cómo fue mi recorrido, es decir, cómo llegué a estudiar el cerebro materno, que es un poquito lo que me pidió Juli. Lo primero que quería decir es que tanto a lo largo de mi carrera como docente de la facultad, como así también en mi carrera científica, he tenido mentoras mujeres. Entonces, un poco ellas iluminaron este camino. Mentoras como la doctora Marta Suárez, la doctora Laura Vivas, la doctora Perazzi, hace muchísimos años también. Entonces me parece importante también reconocerlas como quienes me acompañaron y me ayudaron en este trayecto. Hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar, a realizar los experimentos que tenían que ver con mi tesis doctoral, empecé a estudiar este vínculo que se da entre la madre y su cría, que sabemos que es un vínculo universal en todas las especies de mamíferos, es un vínculo obviamente necesario, esencial para la supervivencia de las crías, independientemente del grado de desarrollo que tengan las crías al nacer, porque sabemos que en las distintas especies hay crías que nacen más desarrolladas y crías que nacen más inmaduras, pero independientemente de esto, este vínculo es indispensable, es esencial y constituye además la base de lo que es el comportamiento social. La madre es el primer individuo con el que una cría se encuentra, el primer individuo de su propia especie, ¿no? Y que va a pautar el resto de su comportamiento social más adelante. Obviamente, de acuerdo a cómo se desarrolla este vínculo, va a tener un impacto en el crecimiento y la fisiología y el comportamiento. Tengo que aclarar también que yo trabajo con animales experimentales, ¿sí? Es decir, todo lo que les voy a mostrar tiene que ver con trabajos que han sido realizados con ratas de laboratorio que nos sirven como modelos, ¿no? Un modelo animal es una representación, como en pequeña escala, de pronto de eventos que nos permite controlar una serie de variables y luego, para estudiar procesos específicos que luego podemos hasta cierto punto extrapolarlos a otras especies, los resultados que derivan de estos estudios podemos extrapolarlos a otras especies, incluso al humano, con el que comparten algunas características fisiológicas comunes. Entonces, concretamente, entre la madre y su cría, como en todas las otras especies de mamíferos, se establece un vínculo, también en la rata, un vínculo que es bidireccional, recíproco, es decir, así como la madre desarrolla una serie de comportamientos que están dirigidos al cuidado de las crías y que se pueden medir en el laboratorio, como la construcción del nido, el amamantamiento, la protección,
la motivación, estar con sus crías, recuperarlas, lamerlas, limpiarlas. Las crías también despliegan, aún siendo muy pequeñas y muy inmaduras, como son las crías de la rata, una serie de conductas como el seguimiento selectivo, el acercamiento, el apego, el llamado. En los niños humanos, por ejemplo, el llanto, en las ratas las vocalizaciones ultrasónicas. Entonces, gran parte de lo que conocemos hoy del cerebro materno proviene de estos modelos animales. Y en líneas generales, lo que podemos decir a modo general, como les digo recién, y después lo voy a ir desglosando un poquito, es que el tránsito por la experiencia reproductiva, transitar, es decir, la gestación, el parto y la lactancia, afecta a una serie de áreas cerebrales. Muchas de ellas tienen que ver con el comportamiento materno, es un comportamiento que aparece recién cuando estamos enfrente de las crías, pero hay otras áreas que también son afectadas por el tránsito hacia la maternidad, como áreas involucradas en el control de las emociones y áreas involucradas en los procesos de aprendizaje y memoria, ¿no? Estas áreas también se ven impactadas por el hecho de la experiencia reproductiva. Entonces, muy en mis inicios, yo empecé a trabajar con un modelo de estrés temprano en roedores, que es un modelo que se produce una manipulación, una disrupción de este vínculo que yo les contaba recién, que es tan importante, en el que separamos a las madres de sus crías durante una determinada cantidad de horas por día. Este protocolo se conoce como separación materna temprana y se compara obviamente con madres que han permanecido con sus crías, ¿no? No voy a entrar en detalles metodológicos, hay un montón de cosas que se tienen en cuenta cuando uno realiza este tipo de estudios, pero nuestro laboratorio hizo grandes aportes, al igual que se sumaron a otros de grupos de investigación a nivel mundial. Este protocolo se usa muchísimo en la bibliografía científica, hay muchos grupos de investigación que utilizan el protocolo de separación materna temprana, y en principio nos enfocábamos a qué es lo que le pasaba a las crías cuando las separábamos de su madre, ¿no? Lo estudiamos en crías machos, en crías hembras. Algunos de los cambios eran sexualmente dimórficos, es decir, no respondían de la misma manera los machos que las hembras, y pudimos observar efectos que ocurren tanto a corto plazo como a largo plazo en las crías, ¿no? Así como muy en resumen, si bien es difícil generalizar, porque hay un montón de detalles, como les decía recién, metodológicos que hay que tener en cuenta antes de generalizar algunas cosas, pero muy a grandes rasgos, a corto plazo, vimos un montón de respuestas que cambian, las vocalizaciones ultrasónicas se vuelven de una determinada manera que indica que los animales están altamente estresados. Las respuestas a estímulos novedosos cambian, vimos alteraciones en el comportamiento defensivo, alteraciones en las conductas de juego cuando las crías son chiquititas, tienen un juego como mucho más agresivo. Y cuando seguimos estos animales hasta su etapa adulta, observamos también una serie de alteraciones, especialmente en las conductas emocionales, aumenta la sensibilidad al consumo de drogas de abuso. Hay efectos muy notables, hay deterioro de hecho, en las conductas de aprendizaje y memoria o en los procesos de aprendizaje y memoria y en la forma en que los animales responden a una nueva situación de estrés cuando son adultos. Entonces, estos son los principales aportes que notamos en las crías, pero pensando un poco en esto que la madre y su cría generan un vínculo muy estrecho, una díada de hecho. Entonces, así como la madre o el comportamiento materno, la presencia de la madre va a repercutir sobre el desarrollo del cerebro de las crías, el estímulo de las crías, el contacto con su camada, también pensamos que podría repercutir recíprocamente, sobre el cerebro y la fisiología materna. Entonces empezamos a mudar un poco el foco de atención de las crías a las madres, a ver cómo responden en una serie de, utilizando el mismo protocolo de separación materna, empezamos a estudiar qué era lo que le pasaba a las madres cuando les retirábamos a sus crías, ¿sí? Es decir, no qué le pasaba a las crías, sino ahora qué le pasaba a las madres. Y lo analizamos en cuanto a aspectos que tienen que ver con la conducta materna,
la conducta emocional, el aprendizaje y la memoria, y cuál es el sustrato neurobiológico, es decir, qué le pasa al cerebro cuando hacemos esta manipulación experimental. Así es que pudimos publicar una serie de artículos hace algún tiempo en los que observamos que cuando separamos una madre de sus crías, disminuye la calidad de las conductas maternales, es decir, cuando volvían a estar con sus crías, la calidad del cuidado materno era muy deficiente con respecto a los controles, aumentan los niveles de ansiedad, deteriora la capacidad de aprendizaje y memoria, afecta la actividad nerviosa en áreas vinculadas al control de las emociones y sobre todo vimos que inducía comportamientos de tipo depresivo. Esto en el laboratorio se puede medir, hay test para verificar esto. Entonces, lo planteamos como un modelo de depresión posparto, de hecho. Y empezamos a poner un poco el cerebro materno bajo el microscopio, a ver qué es lo que pasaba, qué era lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Yo no, sin entrar, como les decía recién, en detalles muy técnicos, conocemos que durante la preñez y en las primeras etapas de la lactancia, la marea hormonal a la que se ve expuesta, digamos, los cambios hormonales son inmensos y eso obviamente repercute en la fisiología, prepara estos cambios neuroendocrinos, preparan a la madre para hacer frente a los desafíos de la maternidad, pero también impactan muy a largo plazo el cerebro y la conducta maternal. Estos efectos pueden llegar a durar, hasta muy a largo plazo. Entonces nos empezamos a preguntar qué pasaba en el cerebro materno cuando había múltiples experiencias reproductivas, es decir, cuando la madre pasaba varias veces, tenía varios embarazos y partos, si algunos de estos fenómenos que habíamos visto que se alteraban cuando la separábamos de sus crías, cambiaban. Y lo que observamos fue que hay una especie de memoria materna, ¿sí? Que hace que en una segunda situación reproductiva, en un segundo contacto con nuevas crías, las conductas maternales sean mucho más eficientes, mejora el desempeño en pruebas de aprendizaje y memoria y lo que nos llamó más la atención es que atenúa los efectos del estrés, es decir, le da cierta resistencia a las madres el hecho de tener una experiencia reproductiva previa, atenúa los efectos del estrés sobre las respuestas emocionales, es decir, disminuye los niveles de ansiedad, disminuye la depresión que habíamos observado en las madres, perdón. Solamente, sí. Sí, es que en el segundo o tercer parto o alumbramiento disminuye el estrés. Disminuye el estrés. ¿La ansiedad con respecto al primero? Exacto. Se hacen mucho más resistentes, por lo menos eso es lo que observamos, y más resistentes a las situaciones de estrés como la separación materna, ¿sí? Y algo interesante a nivel cerebral es que hay áreas del cerebro que conservan la capacidad de reproducir sus células, como el hipocampo, que es un área relacionada al aprendizaje y la memoria, aumenta muchísimo. Estas son las hembras que nunca tuvieron crías, estas son las que tuvieron una sola vez una experiencia reproductiva y estas son las que fueron madres múltiples veces. Aumenta muchísimo la neurogénesis en estas áreas vinculadas a el aprendizaje y la memoria, ¿no? La neurogénesis en el hipocampo es notablemente afectada. Entonces, un poco a modo de resumen, lo interesante es que la experiencia reproductiva no solamente afecta a nivel físico, que es muy notable y muy evidente, sino que también afecta a nivel de el cerebro, aumentando la plasticidad estructural, funcional y molecular del cerebro, como dice allí. Hay una reorganización de neurotransmisores, de receptores, esto también lo pudimos estudiar, solo que no quería entrar como en un detalle tan fino. Se observan cambios en el volumen de ciertas áreas, es decir, hay ciertas áreas que
disminuyen y otras que aumentan luego. Estos cambios son transitorios, ¿no? Algunos son transitorios y otros son a largo plazo. Se activan determinados circuitos nerviosos, como los que tienen que ver con la conducta materna, pero como les contaba también recién, otros circuitos que tienen que ver con el control de las emociones o el control de el aprendizaje y la memoria. Y hay un montón de fenómenos como la remodelación dendrítica, es decir, las ramificaciones que tienen las neuronas aumenta en determinadas áreas cerebrales también. Y como les decía, esto me queda un poco desordenado, nosotros empezamos a estudiar este modelo de separación materna temprana como un modelo de depresión posparto. La depresión posparto, sin entrar tampoco en los tecnicismos de la definición, que hay digamos, distintas escuelas dentro de la psicología para definir la depresión posparto, es la depresión que está vinculada temporalmente con el embarazo y con el parto, ¿no? Puede aparecer antes o hasta los primeros 12 meses después del parto. Obviamente, como cualquier psicopatología, es multifactorial, depende de factores sociales, biológicos, la historia previa de depresión o situaciones de estrés, cuando hay determinados eventos que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres en esta etapa, pero más allá de eso, y requiere obviamente un enfoque a partir de varias disciplinas, es decir, un enfoque multidisciplinar, lo interesante es que muchas veces está subestimado, ¿no? Los estudios serios indican que alrededor de un 10 a un 20% de las mujeres sufre de depresión posparto. Este es un porcentaje relativamente alto, y tiene que ver un poco esta subestimación o hay muy pocos estudios biológicos que aborden qué hay por debajo de la depresión posparto a nivel cerebral, a nivel neuroendocrino, porque hay un concepto idealizado de que la maternidad se tiene que transitar como un momento de felicidad, como un momento de plenitud, y no siempre ocurre así, ¿no? No siempre ocurre de esta forma. Entonces los estudios que abarcan o que abordan la depresión posparto, ya sea desde modelos animales o modelos epidemiológicos, son bastante recientes, ¿no? No hace mucho que empezó a tomarse como en serio el tema de la depresión posparto, la depresión perinatal. Entonces, para hacer el cuento corto, llegamos de esa forma a estudiar el cerebro materno, a estudiar algunas manipulaciones experimentales como abordaje de la depresión posparto. Lo que me parece de destacar es que el periodo perinatal es un periodo crítico en el neurodesarrollo, no solo de las crías o del feto, sino también de la madre. De hecho, algunos autores le ponen como nombre a esta etapa vital de una mujer la matrescencia, ¿no? Es parecido a adolescencia, sería como la matrescencia, porque los cambios hormonales y los cambios en la conducta son tan intensos como los que ocurren durante la adolescencia, ¿no? y tienen un impacto tan a largo plazo también. Y el cerebro materno, destacar que el cerebro materno posee una enorme neuroplasticidad, es una etapa muy neuroplástica que obviamente está exquisitamente diseñado para responder a las contingencias que implica la maternidad, atender esa cría que depende totalmente del cuidado paternal para sobrevivir. Pero esta elevada plasticidad también la hace un momento o significa que este periodo perinatal es altamente vulnerable al desarrollo de psicopatologías, ¿no? Como decíamos, la depresión posparto, que es una de las más frecuentes, y otras menos frecuentes como la ansiedad posparto o la psicosis posparto, ¿no? También como un poco reflexiones finales, es importante no subestimarlos, no subestimar estas patologías, hacer, digamos, esfuerzos para poder tratarlas adecuadamente, porque no solamente compromete la salud materna, sino la salud, el entorno familiar y la salud de las crías. Y los modelos animales, si bien tienen muchas limitaciones, junto con los estudios en humanos, son los que nos ayudan
el rompecabezas para comprender mejor los mecanismos subyacentes y las posibles estrategias terapéuticas. Doctora, ¿y se podría Sí. interpretar que el pequeño porcentaje de abandono de los crías que hay es por comer, por depresión? Puede ser por depresión, puede ser por psicosis, puede ser por situaciones que no necesariamente puedan tener que estar vinculadas a los trastornos mentales, ¿no? Puede pasar, de hecho, es como un atenuante para la ley este periodo, porque la vulnerabilidad y la posibilidad de desarrollar enfermedades mentales en esta etapa es muy, muy alta, ¿sí? Sí, cuando hay abandono, exactamente puede ser debido a esto. Había traído una imagen, pero no se copió. Con esto quería cerrar y agradecerles y destacar que si bien hemos avanzado muchísimo en cerrar la brecha de género en la academia, en los ámbitos académicos y en los ámbitos científicos, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Les agradezco que hayan estado acá y les agradezco sus preguntas, o quedo abierta a más preguntas si alguien tiene algo que comentar. Seguimos en este camino, seguimos estudiando el cerebro maternal con otras manipulaciones experimentales, pero hasta acá es más o menos como fue el recorrido. Muchas gracias.